Depredador, asesino de asesinos, es sin duda de las mejores películas de Depredador que he visto. Me las he visto todas, incluso me encantan las de Alien contra Depredador. A ver, esta película consta de 4 escenarios. Básicamente es una película antológica que nos cuentan 3 historias. La historia de Escudo, la historia de Espada, la historia de Bala y por último, donde se juntan las 3 historias. Lo que no me queda claro es en qué año ocurre el último escenario. Debe ser un punto medio entre 1942 y los años 80, por ahí más o menos en los años 50, 60 o incluso en los 70, pero en los años 80 no puede ser. A ver, esta película es espectacular. Ursa, Torres y Kenji son sin duda increíbles personajes. Ursa es una mujer aguerrida, fuerte y con un propósito que la llevó a encontrarse con el depredador. Kenji es un ninja samurái que tras perder su honor, busca recuperarlo. Y Torres, con el sueño de volar y ser un piloto, es reclutado por el ejército de los Estados Unidos y participa en la Segunda Guerra Mundial. Una de las mejores cosas de esta película es que cada historia trata sobre algo en específico. La historia de Escudo, que es la historia de Ursa, trata sobre la búsqueda de la venganza. Y el final de Ursa es relativamente trágico porque la búsqueda de la venganza le quitó todo al final. Después tenemos el mejor escenario de la película personalmente para mí, y es la historia de Espada, donde vemos a Kenji y su historia con su hermano Kiyoshi y su padre, que me imagino que es un señor feudal o algo así. Los obliga a luchar, que se niega, su hermano no se niega, entonces lo ataca y le hace una cicatriz en la mejilla. Después de esto, toda la historia gira en torno a Kenji tratando de recuperar su honor. Después de que Kenji y su hermano tuvieran su batalla y Kenji por fin pudiera recuperar su honor, aquí es cuando el depredador ataca. Por último nos presentan a Torres, un chico que tenía el sueño de volar aviones, que fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos y llevado al mar Atlántico, donde se encuentran con un depredador bastante peculiar. Toda la secuencia de la batalla aérea está muy bien, es increíble y llamativa, pero es un poco fantasiosa, la verdad. Le quita algo del realismo de la saga, aunque bueno, tengo que tener en cuenta que esto es una película animada y si esto se hubiese hecho en acción real, habría sido algo parecido a la película de Top Gun. Esta película es simplemente espectacular. Un fan de Depredador le va a encantar porque, a ver, ver vikingos, ver ninjas y samuráis y ver soldados de la Segunda Guerra Mundial enfrentándose a los depredadores simplemente es algo genial. O sea, llevamos años deseando ver a un samurái o a un ninja enfrentarse a un depredador y esta película nos dio las dos cosas, un ninja y un samurái enfrentándose a un depredador. Y la cuarta historia, donde se juntan las 3 historias de Ursa, Kenji y Torres, que aparentemente son llevados al planeta Yauja. Bueno, eso es una hipótesis, no es algo seguro, donde se nos presenta al Warlord Predator, que la verdad es algo bastante interesante. En varios videos he visto que se refieren a ellos como depredadores mala sangre, pero aquí hay algo bastante extraño porque, parece que fueran mala sangre, pero sus actitudes y ciertas cosas no dan esa impresión. O sea, tratan a los 3 protagonistas como guerreros notables. Incluso vemos una escena donde los depredadores se inclinan ante ellos. El Warlord Predator les tiene la suficiente estima para decirles: el que gane en una batalla entre ustedes 3 se enfrentará a mí. Y es que no pueden ser mala sangre porque si fueran mala sangre entonces los habrían matado en lugar de capturarlos. O simplemente habrían hecho como hizo Berserker, que los soltó en el planeta reserva y los cazarían de una forma brutal. No, aquí les da la chance de mostrar su honor luchando entre ellos para después luchar contra el Warlord Predator, que se supone que es el líder de este clan, que aparentemente es el mismo clan de donde pertenecía el feral Predator de Prey. Hablando únicamente de los enfrentamientos entre los humanos y los depredadores, quiero rankear del menos bueno al mejor
combate que vimos en esta película. O sea, no me malentiendan, todos los combates fueron buenos. Debido al formato animado, se presta más para la fantasía y no para el realismo a lo que estamos acostumbrados. Muy bien, el combate menos mejor vendría siendo el del episodio Bala, el episodio de John Torres. A ver, John Torres me encantó, tranquilamente pudo haber sido mi personaje favorito de la película, si no existiera Kenji, obviamente. Pero lo cierto es que su combate peca de fantasioso, porque a ver, si esto fuera una película de acción real, el combate aéreo entre el humano y el depredador habría sido algo parecido a la película de Top Gun, o sea, la segunda película, la que salió hace un par de años. De haber sido un combate así, una película de acción real, posiblemente esta pelea habría estado en el top 2. Pero la verdad es que a mi pesar, a pesar de que me encanta John Torres, tengo que ponerlo en el último lugar. El siguiente combate es el último, el combate que vimos en la arena de batalla en el planeta guarida de estos depredadores que aparentemente son el clan de los huesos, el clan de Feral Predator de Prey. Y a ver, el último combate que vimos en la película es espectacular. El Warlord Predator es simplemente top 5 de los mejores depredadores que hemos visto. A simple vista no parece un anciano, pero sin duda debe ser uno de los depredadores más fuertes del universo. Pero centrándome en el combate inicia con un discurso de Warlord Predator explicándole las reglas, que se maten entre ellos y el ganador se enfrentará a él. El combate prosigue, Kenji no quiere pelear, Torres tampoco, Ursa se quiere reunir con su hijo en el Valhalla, pero de alguna forma también metieron a otro criatura alienígena en esta batalla y la cosa se complicó un poco, se comió a Torres, pero gracias a los esfuerzos de Ursa y Kenji le abrieron en canal el estómago a esta criatura. A pesar de ser estúpidamente lenta, por alguna razón a Torres no lo masticó como hizo con un depredador, pero bueno, detalles. Posteriormente a esto, Torres escapa, toma una especie de moto de los depredadores, sube a Ursa y a Kenji y llega a encontrar con Warlord Predator. Este tipo estaba demasiado roto, literalmente jugó con ellos de principio a fin. Solamente se los tomó un poquito en serio cuando le hicieron una herida en el hombro, pero del resto prácticamente no los mató porque no quiso, porque de haber querido pudo haberlos matado. Incluso al final, cuando Ursa se sacrifica para que los otros dos escapen en la nave depredadora, a Ursa no la mata, o sea, la regresa a la cápsula de hipersueño, donde también nos muestran que ahí también estaba Naru de Prey. Ahora hablemos del capítulo escudo. A ver, Ursa en su capítulo va en una campaña militar en busca de venganza y que obviamente aquí se nos hace la metáfora que la venganza no es buena, mata el alma y la envenena, porque al final Ursa se quedó sola, perdió a sus hombres, perdió a su hijo y quedó prácticamente a la deriva. El combate contra el depredador, que lo llamaron Grendel, sin duda alguna un nombre perfecto para este depredador, fue bastante ingenioso porque a ver, primero empezó con el depredador y su mano biónica atacando a todos. Primero atacó al hijo de Ursa, luego atacó a sus hombres. El segundo al mando de la flota de Ursa fue el que más aguantó el combate junto a la propia Ursa, pero al final terminó muriendo. A Ursa la lanzan hacia un mar congelado, se las arregla para regresar a la superficie, tiene una batalla con el depredador, le lanza un ancla, estos caen al agua congelada donde la fuerza del depredador ya no vale para nada. Tras una pequeña conveniencia de guión que me recordó a Prey, por cierto, Ursa salió ganadora de su combate. Ahora tenemos la mejor batalla de toda esta película, la batalla del capítulo espada, donde vemos a Kenji y a su hermano Kiyoshi enfrentarse al depredador. Kenji, alguien que había perdido su honor, después de la muerte de su padre, regresó al castillo para enfrentarse a su hermano y recuperar su honor. Ciertas cosas pasaron, un depredador estaba por ahí observando todo, vio la pelea de los hermanos hasta el final y cuando vio que había un ganador, este empezó a atacar a Kenji. Se mantuvo a la defensiva durante un buen rato, utilizando sus trucos ninja. La batalla final se dio donde inició este capítulo, el lugar donde los hermanos jugaban cuando eran niños. Aquí Kenji y Kiyoshi se reencuentran y empieza la batalla final contra el depredador. Kiyoshi salva a Kenji, es gravemente herido y entre los dos hermanos se enfrentan al depredador en una batalla brutal. Kenji y Kiyoshi tranquilamente pueden ser los mejores guerreros que hemos visto en esta saga.
Pero me estoy desviando. La batalla continúa. En una de esas, Kenji se las arregla para lanzarle una de sus propias bombas al depredador y este queda gravemente herido. Se cubre con su manto de invisibilidad, pero una pequeña hoja lo delata y entonces los dos hermanos corren hacia él y lo despedazan mutuamente. Posteriormente a esto, Yoshi, debido a su grave herida, termina muriendo y ambos hermanos terminan despidiéndose y jurando que estarán juntos hasta el final. Este capítulo de Espada es simplemente cine porque no hay diálogos, literal, solamente hay diálogos al final, pero durante todo el capítulo solamente se oyen respiraciones, golpes, patadas, el acero chocando con el acero y una música tranquila al estilo japonés. Este capítulo fue completamente cine. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, deja un comentario, recomiéndame qué clase de videos te gustaría ver y nos estaremos viendo en un próximo video.